Hola. Aunque Maquiavelo escribió obras de todo tipo, en su tiempo solo se le conoció por ser el autor de Del arte de la guerra y La mandrágora. El Príncipe y otras obras importantes solo se publicaron en 1532, es decir, 5 años después de su muerte. En vida no fue reconocido como un autor relevante, y si no fuera por El Príncipe no solo sería un desconocido, sino que el resto de sus escritos carecerían de todo valor. Pero, ¿qué fue lo que atrajo la atención del público hacia esta obra, tan leída desde hace casi 5 siglos? Sin duda, la razón más fuerte para ello fue su aparente inmoralidad y su estilo descarnado, es decir, el hecho de que invite a los príncipes a mentir, a ser crueles y tacaños, a aparentar antes que hacer, cuando esto fuese necesario. Desde luego, recomendaciones tan directas lo hacen parecer cínico, sinvergüenza y claramente inmoral, y la primera reacción ante esa aparente inmoralidad fue el escándalo. Con el tiempo, sin embargo, hubo quienes hicieron una lectura más política que moral de El Príncipe, y entonces lo que llamó la atención fue otra cosa: el análisis bastante certero y original que allí se hacía de la Italia de su tiempo, y sobre todo ese último capítulo en que Maquiavelo hace un llamado a la unidad de Italia. Desde el comienzo, los juicios sobre él se han movido entre estas dos grandes tendencias: la de los que lo juzgan como un hipócrita terrible y despiadado, y como un enemigo de la moral y la religión, y la de los que lo admiran como un republicano al servicio de la patria, como el padre de la política moderna y como el primer defensor del Estado nacional, dado que aspiraba a que en Italia existiese una nación unificada. Ante Maquiavelo no caben las medias tintas: o se le condena y desprecia, o se le alaba y admira. La reacción que imperó en un comienzo ante Maquiavelo y El Príncipe fue el desprecio, y el primero en proferir una condena moral radical de él fue Shakespeare, al hablar del sanguinario Maquiavelo en la tercera parte de El rey Enrique VI. Y por supuesto, una condena del más grande de los escritores ingleses sería una cosa seria y perdurable. Incluso a mediados del siglo XIX, el historiador y político inglés Thomas Macaulay, al escribir un ensayo sobre Maquiavelo, lo presentaba en estos términos: dudamos de que exista otro hombre en la historia de la literatura que sea tan universalmente odioso como el del hombre cuyo carácter y cuyos escritos nos proponemos considerar aquí. Los términos en que se le describe comúnmente parecerían implicar que era el tentador, el principio del mal, el descubridor de la ambición y la venganza, el inventor original del perjurio, y que antes de que se publicara su desastroso Príncipe no hubo jamás un hipócrita, un tirano, un traidor, una virtud simulada o un crimen conveniente. Con su nombre han acuñado un epíteto para el bribón, y de su nombre de pila han hecho un sinónimo para el diablo. Pero esta primera actitud de rechazo y desprecio no solo se fue atenuando con el paso de los años, sino que daría lugar a otra enteramente opuesta: la de una admiración sin límites. Pero vamos por partes. El primero entre los grandes filósofos que tuvo una actitud amable ante Maquiavelo fue Francis Bacon, que vio en él al primer gran científico de la política y al hombre que rompía con la escolástica medieval y empezaba a usar métodos empíricos. Lo admiraba además por su sinceridad y por decir las cosas de forma franca y directa. De él es esa famosa frase: debemos mucho a Maquiavelo,
y a los que, como él, describen claramente y sin ficción lo que los hombres hacen y no lo que deberían hacer. Pero su primer defensor fue Spinoza, aunque con un argumento bastante reforzado, que compartieron pensadores posteriores como Rousseau, que veían en él a un republicano y a un defensor de la libertad. Según Spinoza, si Maquiavelo describía con tanta precisión el modo de actuar de los tiranos, era para advertir a los ciudadanos del peligro de confiarse a los gobernantes y para invitarlos a contrarrestar su poder. Maquiavelo, dice Spinoza, ha mostrado con gran sutileza y detalle de qué medios debe servirse un príncipe al que solo mueve la ambición de dominar a fin de consolidar y conservar un Estado. ¿Con qué fin, sin embargo, no parece estar muy claro? Quizá haya querido probar además con qué cuidado debe guardarse la multitud de confiar su salvación a uno solo, ya que si éste no es ingenuo como para creer que puede agradar a todos, debe temer continuas acechanzas. De ahí que se verá forzado a protegerse más bien a sí mismo y a tender acechanzas a la multitud, en vez de velar por ella. Me induce a admitir más bien esto último, el hecho de que este prudentísimo varón era favorable a la libertad e incluso dio atinadísimos consejos para defenderla. Pero la exaltación de Maquiavelo como patriota, que invitaba a liberar a Italia de los extranjeros y a constituirse como un Estado unitario, vino sobre todo de filósofos alemanes como Herder, Fichte y Hegel. Era comprensible, pues la propia Alemania pasaba por esa época por su proceso de constitución como Estado nacional, y esa circunstancia guardaba algunas semejanzas con la Italia en tiempos de Maquiavelo. Tal vez lo que mejor refleje esa actitud de los alemanes sean estas palabras de Hegel. En tiempos de infortunio, dice Hegel, cuando Italia corría hacia su ruina y era el campo de batalla en que libraban sus guerras los príncipes extranjeros, cuando ofrecía los medios para esas guerras y era a la vez el precio de las mismas, cuando alemanes, españoles, franceses y suizos la estaban despojando y los gobiernos extranjeros decidían sus destinos, entonces, del hondo sentimiento de esta miseria general, del odio, el desorden y la ceguera, un político italiano concibió con fría circunspección la idea necesaria de la liberación de Italia por medio de su unión en un solo Estado. Carece de sentido tratar el desarrollo de una idea que se formó en la observación de las condiciones en que se encontraba Italia, como si fuera un sumario desinteresado de principios morales y políticos, aplicables a toda situación y por ello aplicables a ninguna. Hay que leer El Príncipe tomando en consideración la historia de los siglos anteriores a Maquiavelo y la historia de su tiempo. Y entonces esta obra no solo está justificada, sino que aparece como la verdadera concepción elevada y magnífica de un auténtico genio político, del más grande y más noble de los espíritus. Pero más allá de lo que piensen otros de él y de los juicios de carácter moral o político que hagan otros autores, para comprender la actitud moral de Maquiavelo debemos recurrir a sus escritos. Una lectura pausada y cuidadosa del capítulo 15 de El Príncipe es la mejor fuente para comprenderlo. Dice allí lo siguiente: nos queda ahora por ver cuál debe ser el comportamiento y el gobierno de un príncipe con respecto a súbditos y amigos. Y porque sé que muchos han escrito de esto, temo, al escribir ahora yo, ser considerado presuntuoso.
tanto más cuanto que me aparto, sobre todo en el tratamiento del tema que ahora me ocupa, de los métodos seguidos por los demás. Pero siendo mi propósito escribir algo útil para quien lo lea, me ha parecido más conveniente ir directamente a la verdad real de la cosa, más que a la representación imaginaria de la misma. Muchos se han imaginado repúblicas y principados que nadie ha visto jamás, ni se ha sabido que existieran realmente. Destaquemos en este texto varias cosas. En primer lugar, no debemos olvidar que está hablando del príncipe y del debido comportamiento de éste, y no de asuntos de moral privada. Él no pretende decir en ningún momento qué deberían hacer las personas o cómo se deberían comportar los ciudadanos en su vida privada. Todo lo que dice tiene más bien como punto de referencia el buen gobierno y la seguridad y estabilidad del Estado. En segundo término, tiene claro que su modo de tratar el tema resultará novedoso, porque pretende apartarse de lo que se suele decir. No cree, sin embargo, que dé para escandalizarse, pues no propone que los gobernantes cometan crímenes o hagan acciones inmorales, sino que solo está describiendo lo que de hecho hacen los gobernantes de su época y lo que han hecho muchos hombres poderosos a lo largo de la historia. En tercer lugar, deja claro que su propósito es ser útil a los que gobiernan, y ello le impone un modo de razonar específico. Debe ir, dice él, a la verdad real de la cosa más que a sus representaciones imaginarias. Es decir, no le importa entrar en los motivos, las intenciones o las razones de los que actúan, o en cualquier tipo de justificación para los actos de gobierno. Él solo se fijará en los hechos y juzgará las cosas a la luz de sus resultados. Su actitud moral es realista. Se fijará en cómo se vive realmente, en cómo se gobierna efectivamente, en vez de ocuparse de cómo deberían vivir los hombres. Maquiavelo no pretende dar lecciones de moral, sino de política. La actitud moral de Maquiavelo es realista. Más que formular un deber ser, pone énfasis en qué es lo que de hecho hacemos y en lo que se ha hecho siempre para conseguir el poder que se pretende. Pero su actitud moral es también estratégica, es decir, se sirve de las cosas que observa como de instrumentos que deben ser usados en contextos específicos y para necesidades concretas. En vez de tomar los conceptos morales tradicionales, por ejemplo, los de bien y mal, como referentes absolutos, entiende que estos deben ser entendidos y empleados en función de la necesidad. Veamos lo que dice al respecto. Hay tanta distancia de cómo se vive a cómo se debería vivir, que quien deja a un lado lo que se hace por lo que se debería hacer, aprende antes su ruina que su preservación. Porque un hombre que quiera hacer en todos los puntos profesión de bueno, labrará necesariamente su ruina entre tantos que no lo son. Por todo ello, es necesario a un príncipe, si se quiere mantener, que aprenda a poder no ser bueno y a usar o no usar de esta capacidad en función de la necesidad. Toda estrategia debe tener una justificación, y la suya se basa en un hecho crudo: los hombres no suelen ser buenos. Él no dice, claro está, que todos los hombres sean malos, pero sí que muchos no son buenos, y que por tanto el que pretenda ser bueno siempre, entre tantos que suelen ser malos, lleva las de perder. De este postulado se sigue una consecuencia necesaria: no siempre hay que ser bueno,
porque esto puede ir más de una vez en perjuicio nuestro y porque de esta forma nuestra bondad, en vez de generar más bondad, generará maldad hacia nosotros. Es posible, pues, que queriendo hacer el bien, solo hagamos el mal, y sobre todo que nosotros mismos seamos víctimas de nuestro deseo de hacer siempre el bien. Pero hay otra consecuencia, que el precepto básico de toda la moralidad, aquel de obra el bien y evita el mal, a menudo resulta inaplicable y poco práctico. Habría que buscar entonces una forma de relacionar bien y mal que sea menos simplista que esta. Y él propone la siguiente: haz el bien mientras sea posible, pero no temas a entrar en el mal cuando sea necesario. Veamos cómo se aplica esa máxima en situaciones concretas. Hay que probar entonces cómo funciona la nueva fórmula propuesta por Maquiavelo. Y para ello habrá que examinar aquellas cosas por las que a los hombres en general y a los príncipes en particular se les alaba o censura. Él propone un examen de ciertos calificativos de alabanza y censura por pares antitéticos. Veamos. Todos los hombres, dice Maquiavelo, y especialmente los príncipes, son designados con alguno de los rasgos siguientes que les acarrean o censura o alabanza. Uno es tenido por liberal, otro por tacaño. Uno es considerado, otro rapaz. Uno cruel, otro clemente. Uno desleal, otro fiel. Uno afeminado y pusilánime, otro fiero y valeroso. El uno humano, el otro soberbio. El uno lascivo, el otro casto. El uno íntegro, el otro astuto. El uno rígido, el otro flexible. El uno ponderado, el otro frívolo. El uno devoto, el otro incrédulo. Y así sucesivamente. Es claro que en estos pares de conceptos antitéticos hay uno que se tiene por una virtud, es decir, por un buen hábito moral, mientras que otro constituye un mal hábito, es decir, un vicio. El solo hecho de que Maquiavelo se pregunte si puede haber ocasiones y circunstancias que justifiquen actuar de un modo rapaz más que considerado, o de forma astuta en vez de con integridad, ya marca un giro moral radical, pues hace de conceptos que ordinariamente tomamos como absolutos nociones relativas que han de aplicarse en contextos específicos y sobre todo asuntos que deben tratarse de forma estratégica, pues su uso, bueno o malo, depende por entero de sus consecuencias para la estabilidad y seguridad del Estado. No voy a entrar por ahora en el análisis de cada una de las alternativas aquí propuestas por Maquiavelo, es decir, si el príncipe debe ser clemente o cruel, rígido o flexible, incrédulo o religioso, pues de ello se ocupará el propio Maquiavelo en los capítulos siguientes del Príncipe. Por ahora solo miraré su actitud general ante el bien y el mal. Al presentarnos esta lista de adjetivos con los que se califica como bueno o malo lo que hace un príncipe, no pretende Maquiavelo negar que existan acciones y hábitos buenos y malos, y menos aún que puedan o deban confundirse. No, para él está claro que hay cosas que están bien y otras que son reprobables. Está bien ser clemente y está mal ser cruel, aunque bajo ciertas circunstancias se pueda admitir, como él lo admite, que es posible un buen uso de la crueldad. Es mejor ser liberal que tacaño, pero está claro que no siempre está bien hacer el bien, pues a veces es conveniente y necesario obrar el mal.
Yo sé que, dice Maquiavelo, todo el mundo reconocerá que sería algo digno de los mayores elogios el que un príncipe estuviera en posesión de entre los rasgos enumerados de aquellos que son tenidos por buenos. Pero puesto que no se pueden tener ni observar enteramente, ya que las condiciones humanas no lo permiten, le es necesario ser tan prudente que sepa evitar el ser tachado de aquellos vicios que le arrebatarían el Estado y mantenerse a salvo de los que no se lo quitarían, si le es posible, pero si no lo es, puede incurrir en ellos con menos miramientos. El asunto es, como vemos, de necesidad. Siempre será mejor hacer el bien, pero no siempre es posible. Y esto tiene al menos dos consecuencias. En primer lugar, que a veces es necesario obrar el mal, porque solo esto permite que el poder sea conservado. En segundo término, que cuando es preciso incurrir en una acción inadecuada e incluso en un mal hábito, en un vicio, ello debe hacerse sin remordimiento. Pero ¿no es esto acaso recomendar abiertamente la inmoralidad? Maquiavelo cree que no. Veamos por qué. Es indudable que si tomáramos cada una de sus afirmaciones independientemente del contexto en que fueron enunciadas, podríamos decir que Maquiavelo invitaba a hacer acciones claramente inmorales, a ser crueles, a mentir e incluso a ser tacaños. Sin embargo, lo que recomienda en El Príncipe debe ser interpretado a la luz del contexto general de su pensamiento y sobre todo debe entenderse como una recomendación que no es para todos en general, sino solo para los que detentan algún tipo de autoridad y están en la obligación de defenderla. Además, todo lo que nos quiere advertir Maquiavelo es que eso que solemos llamar virtudes y vicios no son nociones transparentes y que por el contrario, no siempre está bien hacer lo que se considera virtuoso, ni siempre está mal hacer lo que muchos tienen por vicioso. Y ello porque hay virtudes que cuando se llevan al extremo se transforman en vicios. Es así como, por ejemplo, el que es clemente en exceso termina siendo cruel, o el que se excede en generosidad transita el camino hacia volverse miserable y tacaño. Hay además vicios sin los cuales un gobernante no podría conservar el poder de su Estado. Que no se preocupe, les dice Maquiavelo a los gobernantes, de caer en la fama de aquellos vicios sin los cuales difícilmente podrá salvar su Estado, porque si se considera todo como es debido, se encontrará alguna cosa que parecerá virtud, pero si se la sigue, traería consigo su ruina, y alguna otra que parecerá vicio, y si se la sigue, garantiza la seguridad y el bienestar suyo. Pero hay una pregunta que sigue sin ser resuelta. ¿Cómo sabremos cuándo ser liberales y cuándo tacaños? ¿Cuándo crueles y cuándo clementes? ¿Cuándo rígidos y cuándo flexibles? ¿Cuándo fieles y cuándo desleales? Sobre este punto no hay respuestas generales ni absolutas. Todo dependerá de que se interpreten adecuadamente las circunstancias y sobre todo de que se aprenda a leer el espíritu de los tiempos y que el gobernante pueda adaptarse de la mejor forma posible a los cambios de la fortuna. Pero precisamente a ese examen específico de cuándo ser una cosa y cuándo otra, dedicará Maquiavelo los capítulos 16 a 19 de El Príncipe, de los que nos ocuparemos en el próximo video. Hasta pronto.